Buenas tardes, Dios los bendiga. Y vamos al tema que hemos estado tratando acerca de Israel. Seguimos con ese tema y hoy vamos a estar hablando de la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué es tan importante para Dios esta ciudad llamada Jerusalén? La ciudad de Jerusalén siempre ha sido y es el centro de la discordia mundial, y más en estos tiempos finales, los cuales ya estamos viviendo. Y para eso vamos al libro del profeta Zacarías, vamos al capítulo 12, versículos 2 y 3. Dice así la palabra de Dios. He aquí, escribe el profeta hebreo, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Repito esta última parte, dice, todas las naciones de la tierra se juntarán en contra de ella. Entonces aquí nos podemos hacer varias preguntas, ¿verdad? Hablando de la Escritura, de la Biblia. Nos podemos preguntar, bueno, ¿por qué históricamente la ciudad de Jerusalén ha sido la más disputada, la más atacada por las naciones? ¿Por qué Jerusalén ha sido la ciudad más disputada a nivel mundial? Y muchos han peleado por ella, incluidas las tres principales religiones monoteístas que existen, los judíos, los musulmanes, los católicos en este caso. ¿Se han disputado esta ciudad? ¿Han querido gobernar esta ciudad? ¿Por qué Jerusalén actualmente es el centro de la discordia mundial y todas las naciones se unen y se levantan en contra de ella? ¿Por qué bíblicamente tiene tanta importancia la ciudad de Jerusalén? Y una pregunta final es, ¿será muy pronto dividida la ciudad de Jerusalén? Nos podemos preguntar y iremos dando respuesta conforme vayamos dando esta enseñanza. La ciudad de Jerusalén, que es la actual capital de Israel, significa en hebreo la ciudad de la paz. ¿Cómo ven? Es la ciudad de la paz. Jeru, que significa fundar, haber fundado, y Shalom, que en hebreo significa paz. Si los unimos, es una palabra compuesta, Jerusalem, en hebreo, bueno, espero estar pronunciando bien el hebreo, ¿verdad? Que no se me da mucho. Pero significa, Jerusalem significa ciudad de la paz. E irónicamente esta ciudad de la paz es la ciudad más peleada, más disputada, más atacada históricamente. Es la ciudad más conflictiva de la historia humana. Ha sido atacada por los sirios, por los babilonios, los medopersas, los griegos, los romanos, musulmanes, los católicos en la Edad Media, en las cruzadas, los otomanos, que son los turcos, que la dominaron 400 años, los ingleses, los egipcios, los sirios, los libaneses, los iraníes, y finalmente, ¿verdad? El día de hoy es atacada por muchos grupos terroristas que la asedian todos los días, Hamas, Hezbollah, ISIS, yemenitas, elamitas. Bueno, todo el mundo ataca a esta ciudad, quiere esta ciudad, la quieren para ellos. Y finalmente, como está escrito y como leímos en el libro del profeta Zacarías, en este tiempo final, dice la Escritura, proféticamente hablando, que todas las naciones se unirán, se levantarán contra ella. Entonces aquí nos podemos preguntar, ¿verdad? ¿Por qué Dios eligió a esta ciudad, a la ciudad de Jerusalén?
¿Por qué la eligió Dios como su centro de adoración y morada principal? Y vamos a ir dando respuestas. Bueno, hay varias razones por las cuales Dios escogió a esta ciudad. En primer lugar, se dice que en ese lugar fue donde Abraham, el hombre que Dios llamó para levantar a su pueblo, al pueblo de Israel, cuando vivía en Ur de los Caldeos, vivía en una ciudad que está ahí ahora en la zona de Irak, ahí en la Mesopotamia. En obediencia a Dios, este hombre salió de ahí y Dios un día le pidió a Abraham que ofreciera en sacrificio a su hijo Isaac y lo hizo. Este hombre sí fue, obedeció y ofreció en sacrificio a su hijo Isaac, al que amaba. Al momento que ya iba a hacer el sacrificio, le dijo Dios, no, espérate. No le hagas daño al niño, ya veo que estás obedeciendo, que eres obediente, y yo voy a proveer al cordero, que fue más adelante nuestro Señor Jesucristo. Entonces dicen que ahí, en donde está la ciudad de Jerusalén, el Monte Santo, donde se construyeron posteriormente los templos de Israel, ahí fue donde Dios iba a sacrificar a Isaac. También se dice que fue donde Jacob soñó con la escalera en la que subían y bajaban los ángeles al cielo, a la presencia de Dios. Dicen que fue ahí mismo, en ese lugar. En segundo lugar, fue el lugar donde Dios eligió que se construyera su primer y segundo templos de oración y adoración, donde habitaba la presencia de Dios, y los israelitas tenían que ir a esos templos a ofrecer sacrificios y adorar al Dios de Israel. Eso es en segundo término, en segundo lugar. Tercer lugar, también dicen que Jerusalén es un centro estratégico por su ubicación geográfica. Dicen que Jerusalén es el ombligo del mundo, o sea, es el mero centro del mundo. Jerusalén, esta ciudad, está en el mero centro del mundo. Tiene sus fuentes de agua, lo que la hacen muy atractiva, muy defendible, como está en ese lugar. Y en cuarto lugar, finalmente Dios hizo una promesa a Abraham que sus descendientes ocuparían la tierra de Canaán, y la ciudad de Jerusalén se convirtió en el centro de esta bendita promesa. O sea, Jerusalén es parte central de una promesa que Dios hizo a su pueblo, Israel, que les iba a entregar esa ciudad, es el centro. Entonces, históricamente, desde hace 3000 años, Jerusalén ha sido el centro de la vida religiosa, cultural del pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento, el primer templo que fue construido por el rey Salomón, pues era el lugar donde Dios se manifestaba al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, Jesús, dice la palabra, que el Mesías fue a Jerusalén, donde fue crucificado y donde resucitó al tercer día. Entonces, pues imagínense, para los judíos Jerusalén es la ciudad santa. Es el lugar donde el Mesías vendrá a establecer el reino. Ellos están esperando un Mesías porque ellos no recibieron al Mesías Jesucristo hace 2000 años, lo rechazaron. Entonces ellos están esperando todavía al Mesías y dicen que va a venir a esa ciudad precisamente. Para los cristianos, bueno, pues sabemos que es el lugar de la cruz de Cristo, de la resurrección, donde el Mesías Salvador cumplió la voluntad del Padre, fue a la cruz, fue a redimirnos, a la cruz del Calvario donde murió, y es donde dice la palabra, donde leemos que Él va a regresar, ¿a qué? A gobernar las naciones. ¿Desde dónde las va a gobernar Jesucristo? Desde Jerusalén, ¿sí? Y para los musulmanes, pues es el lugar de la Qibla. ¿Qué es la Qibla, verdad? Es la dirección en la que los musulmanes rezan a su Dios, Alá,
y donde dicen y dicen ellos también que fue donde su profeta Mahoma ascendió al cielo, siendo para ellos el tercer lugar de adoración. Para ellos en primer lugar está la Meca, donde estuvo el profeta, donde escribió el profeta Mahoma su primera parte del Corán. Luego la segunda parte la escribió en Medina, su segundo lugar de adoración. Y el tercer lugar de adoración, bueno, dicen que fue o que es ahí, Jerusalén, porque ahí subió el profeta Mahoma al cielo. Entonces, ante nuestros ojos se cumple la palabra de Dios, se está cumpliendo la palabra de Dios al pie de la letra. Y en esta recta final en la cual estamos viviendo, en estos postreros días, en los cuales se están cumpliendo muchas profecías, lo estamos viendo ante nuestros ojos, pues la ciudad de Jerusalén se ha convertido, está convertida actualmente en el centro de la discordia mundial. Como bien leímos, escribió el profeta hebreo Zacarías, que lo escribió 520 años antes de Cristo. O sea, esto está escrito hace más de 2500 años. También este profeta Zacarías profetizó acerca de la primera venida del Mesías, Jesucristo, que ya se cumplió, y profetizó acerca de la segunda venida de Cristo, que todavía no se cumple, pero que está ya por cumplirse. Hoy se cumplen ante nuestros ojos, ¿verdad? Se están cumpliendo estas señales ya de la pronta venida de Jesucristo, de su segunda venida. Entonces estamos observando ya con mucha rapidez cómo se cumplen las señales que Jesús mismo profetizó previas a su retorno, previas a su regreso, que están registradas en Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13. Escribió Jesús que en los tiempos finales habría engaño, habría guerras, hambres, las guerras van a traer hambres, pestes, terremotos, y ya lo estamos viviendo. Ya estas señales que Jesús, ¿verdad? Que Jesús ligó precisamente con Israel y con la capital que es Jerusalén, ya se están cumpliendo. Jesús mismo lo dijo hace 2000 años. Lo que hemos estado viendo y lo que ha sucedido en Israel en forma acelerada a partir de estos últimos años, que estamos en la recta final de la semana, más bien de la parábola de la higuera, que es la generación de 80 años que comenzó a contarse a partir de que el pueblo de la nación de Israel renació como nación un 14 de mayo del 1948, pues lo estamos viendo como ya en esta parte final ya todo se está cumpliendo muy aceleradamente. Ya viene Cristo de regreso, eso tengámoslo por seguro. Y tiene que ver la profecía precisamente con Israel y con su capital, Jerusalén. Vamos a leer en Lucas capítulo 19, versículos 41 al 45. ¿Qué fue lo que hizo Jesús al venir a Jerusalén? Ya cuando él ya estaba a punto de ser entregado para morir, murió fuera de la ciudad, sí, pero él resucitó y ahí va a regresar. Dice Lucas 19, 41, 45, dice: al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar. ¿Por qué Jesús comenzó a llorar delante de una ciudad? Diciendo: ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que la rodeen y le encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no reconociste cuando Dios te visitó. Fíjense qué profecía dio tan fuerte aquí nuestro Señor Jesús. Jesús en su primer venida lloró, dice. Lloró al ver y a entrar a la ciudad de Jerusalén. Pocas
Hay pocos registros que nos hablan de cuando Jesús lloró. Sí, lloró cuando llegó a ver a su amigo Lázaro, a resucitarlo, ¿verdad? Porque ya tenía 4 días de muerto. Dice que Jesús lloró. Pero aquí también lloró al ver a la ciudad de Jerusalén. Y Jesús lloró por 2 razones aquí, que están explicadas en este texto. En primer lugar, porque el pueblo de Israel no entendió el tiempo de su visitación, el tiempo de la venida, de la primer venida de su Mesías Salvador. Eso no lo entendió Israel. Israel lo rechazó como Mesías, rechazaron al rey de los judíos, como estaba escrito arriba de la cruz, ¿verdad? Este es el rey de los judíos, que no les gustó mucho, pero que eso no le quitaba la esencia, la verdad, que es el rey de los judíos. Amén. Es el rey de reyes, es el rey de reyes. Jesús es el rey de reyes que va a regresar. Y en segundo lugar, bueno, eso es primer lugar, o sea, Israel no entendió el tiempo de la primer visita del Mesías Jesucristo. No lo entendieron. Sus ojos estuvieron velados. Y en segundo lugar, Jesús vislumbró que la ciudad de Jerusalén iba a ser totalmente destruida, lo cual se cumplió en el año 70 después de Cristo. Si Cristo murió en el año 33 después, ahora sí que después del mismo, 33 al 70, pues hagamos cuentas, pues ni 40 años después, Jesús estaba vislumbrando que esa ciudad iba a ser arrasada, y fue arrasada por el general Tito. Dice que arrasaron con la ciudad, la quemaron toda. Flavio Josefo escribió que 1.000.000 de judíos habían sido muertos en las calles de Jerusalén. El templo fue destruido, dice que no quedó piedra sobre piedra, cumplió lo que Jesús había dicho sobre esa ciudad. Entonces Jesús lloró por esas 2 razones, porque su pueblo, sus hermanos, los judíos, no entendieron el día de su visitación, y en segundo lugar porque esa ciudad iba a ser destruida, iba a ser destruida. En ese momento, en el año 70. Y además, no nomás por eso, sino que todos los años siguientes, durante 2000 años, recibiría múltiples ataques para conquistarla, sería destruida, sufriría la ciudad, ¿verdad? Durante 2000 años y hasta nuestras fechas se sigue cumpliendo esto, sigue siendo atacada Jerusalén. Hoy hasta con misiles la atacan. En el Evangelio de Mateo, un versículo paralelo, está escrito que Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, y la repitió en 2 ocasiones como una confirmación. Dijo, tú Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, como haciendo una acusación directa a la ciudad, al corazón del pueblo judío, en específico, una acusación contra el pueblo de Israel al haberlo rechazado en su primer venida, y por la persecución que los mismos profetas habían recibido, como fueron Elías, Jeremías, fueron ahí perseguidos por el mismo pueblo de Israel, y hasta el profeta Juan el Bautista, ¿verdad? Y que claro, incluye ese reclamo, ese Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, pues al rechazo que Jesús, el Mesías Salvador, estaba recibiendo en ese momento. Por eso Jesús lloró y reclamó. Es más, vamos a leerlo, está en Mateo 23:37. Vamos a ver lo que Jesús dijo. Jerusalén, el reclamo dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados a ti. ¿Cuántas veces, dice, quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, y aquí viene una sentencia de Jesús, he aquí vuestra casa les es dejado desierta, porque les digo que desde ahora no me verán hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús ya sentenció
tanto a la ciudad de Jerusalén como al pueblo de Israel a que no volverían a verlo hasta que Él regrese por segunda vez. Y ya cuando Israel haya aprendido a aceptar a Jesús como su Mesías y Rey Salvador. Entonces aquí nos podemos preguntar, bueno, ¿qué tan cerca estamos del cumplimiento de la profecía de Zacarías 12, 1 al 3 que leímos? Pues miren qué tan cerca estamos, que este 18 de junio, en este mes de junio precisamente, ya se tiene prevista una reunión en la que será votada a favor de la Organización de las Naciones, yo digo de la Organización de los Necios Unidos en contra de Israel, la creación de un Estado palestino, lo que finalmente va a traer o a detonar la división de la tierra de Israel y sobre todo de la ciudad de Jerusalén. Dice el Salmo 122.3, es más, vamos a leerlo, dice así, Salmos, en el libro de los Salmos 122.3 dice, Jerusalén, hablando de Jerusalén, dice, Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Entonces, en la Organización de las Naciones Necias Unidas contra Israel, la mayoría de los 193 países que hay en esta organización votan o han votado o van a votar en contra de Israel. ¿Por qué? Porque Israel ahorita se está defendiendo de sus enemigos para sobrevivir. A partir del 7 de octubre del 2023 Israel fue atacado. Cabe mencionar que Israel jamás ha atacado a nadie, siempre se ha tenido que defender de los ataques que le han hecho desde mayo de 1948. Israel nunca ha iniciado una guerra, siempre ha sido atacado. Entonces, y seguramente en esta reunión de este mes de junio, pues la mayoría de las naciones van a votar para que Israel y Jerusalén sean divididos, lo que finalmente quebrantará, romperá el pacto hecho por Dios con los patriarcas de Israel, con su pueblo, en los cuales Él les entregó ese lugar, que es una de las 4 razones por las cuales dijimos al principio que son las razones de la importancia de esta ciudad, que el mundo quiere dividir. El mundo no quiere dividir a nadie más, no quiere dividir a Moscú, no quiere dividir a Washington, no quiere dividir una pequeña ciudad que es el centro del conflicto mundial, que es Jerusalén. ¿No se les hace curioso? Es muy importante mencionar que aún uno de los pocos amigos que tiene Israel en el mundo, aparte de los cristianos que conocemos y obedecemos la palabra de Dios, que entendemos la palabra de Dios, que entendemos lo que significa Israel para Dios, de donde Dios nos dio los profetas, nos dio la Biblia, ¿verdad? Los 66 libros de la Biblia fueron escritos por judíos. Dios nos dio al Mesías Salvador Jesucristo, que es un judío. Jesús mismo le dijo a la samaritana, la salvación viene de los judíos. Amén. O sea, Dios nos dio todo ello a través de este pueblo. Por eso, Satanás, el mundo entero, está en contra del pueblo de Israel. Por eso es ese espíritu, ¿verdad? Satanás quiso destruir al pueblo de Israel antes de que regresara a su tierra, porque sabía que pronto se iba a cumplir esa profecía, y en la Segunda Guerra Mundial quiso exterminarlos y estuvo a punto de lograrlo. Nada más mataron entre 6 y 7 millones de judíos, que en ese momento no tenían ni tierra, no tenían ni ejército. Alemania tenía otros enemigos más importantes, tenía a Rusia, tenía a los ingleses, tenía a los americanos, pero se fue sobre los judíos que no tenían ni ejército. ¿Para qué? Pues para eliminarlos. ¿Por qué? Porque hemos explicado que esta es una guerra espiritual, es una guerra entre Dios y sus enemigos. Y su enemigo principal, su adversario, que es Satanás, y todos los que están detrás de él, que siguen a Satanás en el mundo. O sea, Dios tiene sus enemigos. Y el pueblo de Dios, Israel, y el pueblo de los cristianos, que muchos están siendo masacrados allá
en Siria y en muchos otros países del mundo, donde ya el cristianismo también está siendo perseguido. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Bueno, hablábamos de que los pocos amigos son la iglesia cristiana, y supuestamente ahorita está de amigo de Israel está Estados Unidos, pero que tarde que temprano también lo va a traicionar. Hoy uno de los 5 votos que se realizan en las naciones siempre son que tienen derecho de veto, que son las 5 principales potencias, entiendo, nucleares en el mundo. Una de ellas, Estados Unidos, siempre está en contra y veta todo lo que esta organización quiere autorizar en contra de Israel. Pero tarde que temprano les puedo asegurar que ni Estados Unidos los va a defender. Se van a quedar solos. Y se va a cumplir esa palabra de que será dividida la ciudad de Jerusalén. Y miren lo que dice Isaías 24:5 como parte de esta profecía. Dice Isaías 24:5, dice: y la tierra se contaminó bajo sus moradores por 3 razones principales. Porque traspasaron las leyes ¿de quién? De Dios. Las rompieron, no las cumple, el mundo no cumple las leyes de Dios, por eso está el mundo como está. Falsearon el derecho, hay leyes que van en contra de lo que Dios quiere que se haga, como es el aborto, por decir alguna de las leyes, y hay muchas más. O sea, ese es falsear el derecho, decirle a lo bueno decirle malo, y a lo malo decirle bueno, y crear leyes que vayan en contra de la palabra de Dios, aunque sean leyes oficiales. Pues eso no las hace limpias y puras delante de Dios. Y en tercer lugar dice: quebrantaron el pacto sempiterno. Bueno, pues la tierra, el mundo actualmente ya está contaminado. Vemos el mundo contaminado en todas las áreas. En el área moral, en el área espiritual, en el área física, los ríos, los mares, todo está contaminado. Dice: porque han traspasado las leyes, los mandamientos de Dios. Se emiten leyes perversas en prácticamente todos los países del mundo, contrarias, ¿verdad?, al derecho de las mismas personas de acuerdo con la Biblia. Se emiten leyes en contra de las personas. Y solo falta una por cumplirse, que es el quebrantamiento del pacto sempiterno, con el que se dividirá a la tierra de Israel en 2. Eso es romper, quebrantar el pacto sempiterno. Es un pacto que Dios hizo con Israel, les dio esa tierra, les dio a la ciudad de Jerusalén, la ciudad del gran rey, el monte Sión. ¿Y qué va a hacer las naciones? Muy pronto, dice, por eso leímos ahí en Zacarías, ¿verdad?, capítulo 12, que todas las naciones se van a levantar en contra de Israel, en contra de Jerusalén. ¿Y qué traerá esto como consecuencia? Pues traerá la ira de Dios, que será derramada sobre el mundo entero. Por eso la tierra ya está contaminada, y eso traerá como resultado pues la ira de Dios sobre el mundo. O sea que y con ello, bueno, pues comenzarán los 7 años de tribulación en el mundo, un periodo que la Biblia llama el día de la angustia de Jacob. ¿Sí? Todavía no acaba el tiempo en el que Dios va a tratar con el pueblo de Israel. Durante 7 años va a tratar con ellos. Va a comenzar la semana 70 de Daniel, que es una semana de 7 años que quedó pendiente en el momento en que Cristo muere en la cruz. Va a comenzar el día de Jehová. El día de Jehová, ¿qué es? Es la ira de Dios en contra del mundo por haber roto estas 3 leyes o principios, como querramos llamarlas, que dice la palabra de Dios. Ya 2 están rotos, pero falta uno, y eso es romper el pacto sempiterno. Entonces, todavía no, en esta guerra espiritual, porque acuérdense que es una guerra espiritual, todavía no ha sido suficiente para Satanás. Este maligno ser no va a descansar hasta ver Jerusalén dividida, que se rompa el pacto sempiterno de Dios con su pueblo. Él quiere, bajo su soberbia y arrogancia, que no se cumplan las profecías bíblicas. Es lo que quiere el diablo, que no se cumpla la palabra de Dios.
Pero Jesús mismo dijo, los cielos, la tierra pasarán, pero mi palabra se va a cumplir, sea como sea. Se tiene que cumplir la palabra de Dios. Por todas estas razones, bíblicamente, la ciudad de Jerusalén tiene tanta importancia. Dios ama a Jerusalén por los pactos que hizo con su pueblo Israel, con Abraham, con los patriarcas, con Abraham, con Isaac, con Jacob, ya que Israel, pues a través de los siglos ha sido un pueblo muy rebelde en contra de Dios, se han apartado de Dios y por eso ha tenido Dios que tratar con ellos. Y Jerusalén es un tipo de lo que será la nueva Jerusalén, que más adelante estaremos hablando en otras enseñanzas. Dios eligió el lugar y declaró a lo largo de las Escrituras que Jerusalén es la ciudad de su morada, que Jesús gobernará la tierra cuando Él regrese desde allí, cuando se establezca el gobierno terrenal de Dios en la tierra, el gobierno por 1000 años. ¿Dónde va a gobernar Jesús? Jesús va a gobernar en la ciudad de Jerusalén. Por lo que la ciudad de Jerusalén es la ciudad de Dios, es la ciudad del gran rey, es la ciudad donde el Rey de Reyes y Señor de Señores va a regresar a gobernar las naciones. Esta ciudad tipifica el gobierno de Dios con los hombres, que se perdió en el huerto del Edén. Amén. O sea, eso tipifica la ciudad de Jerusalén. El hombre se rebeló en contra de Dios, ¿verdad? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿sí? El hombre se rebeló contra Dios. Y en esa ciudad Dios vino a redimir al hombre por medio de Jesucristo, por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Lo hizo ahí, en Jerusalén. Por eso es tan importante la ciudad de Jerusalén. En Mateo 5, Jesús dijo, Mateo 5:34, vean la importancia de lo que es la ciudad de Jerusalén. Les dijo, pero yo les digo, no juren, hablando Jesús, dice, en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. La tierra es el estrado de los pies de Dios. Dice, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Amén. Jesucristo en su segunda venida al mundo, en el que ya todo ojo lo va a ver, al finalizar los 7 años de tribulación que vienen pronto, peleará y destruirá a sus enemigos en el valle de Megido, en la batalla de Armagedón, y dice la profecía que Dios, Jesús, posará sus pies en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, desde donde Jesús gobernará las naciones durante 1000 años. El mismo profeta Zacarías lo dijo, Zacarías 14:4, para que vean la importancia de este profeta. 520 años antes de Cristo, dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Que bueno, esto también tiene mucha profecía que podemos hablar y que estaremos hablando más adelante, pero que dice que Jesús regresará al monte de los olivos, donde dio su último discurso precisamente, su último gran discurso de su segunda venida, de qué le iba a pasar a Israel, qué le iba a pasar se iba a construir el tercer templo, etcétera, etcétera. Ahí Jesús reveló lo que pasaría en el tiempo final y cómo en ese tercer templo se iba a meter el anticristo, el antimesías, el antidios, como quieran llamarle, y va a profanar ese templo que ya pronto será construido y del cual estaremos hablando también la próxima semana. Entonces,
¿Qué creen que suceda próximamente a la nación de Israel, a Jerusalén, con todas estas señales, avisos que estamos escuchando en el mundo? Hace algunos días recientemente Israel, sabiendo de la reunión que se va a tener en este mes en las naciones, en la Organización de Naciones, ha dicho que en caso de que emitan una resolución en la cual decreten a Palestina como un estado y que como consecuencia de eso quieran partir la tierra de Israel y la ciudad de Jerusalén, dice que en respuesta ellos tomarán bajo su control la zona C de Jerusalén. ¿Qué es la zona C de Jerusalén? La zona C es donde fueron bíblicamente o donde estuvieron asentados el primero y el segundo templos de Israel, que fueron destruidos, y ahí van a proceder a construir su tercer templo, lo que va a concluir finalmente con el cumplimiento de la profecía bíblica para este tiempo final. Por eso las señales que estamos observando, lo que vemos, lo que está pasando en la tierra, en las naciones, nos avisan que se cumplen las profecías bíblicas, se están alineando para Israel, para el mundo entero, y nos avisan con urgencia, nos alertan que ya muy pronto, ¿verdad?, conforme está escrito, esta ciudad la van a dividir, va a ser dividida, y que, como ya dijimos, va a detonar la ira de Dios sobre el mundo. Va a dar comienzo al día de la angustia de Jacob. Jesús habló de este tiempo y dijo: serán tiempos como los que nunca ha habido ni los habrá. Tiempos de dolor, de angustia, tiempos peligrosos, tiempos difíciles se acercan al mundo. Vienen días de dolor, de guerra para Israel y para el mundo entero, que van a traer como resultado dolor, hambre, sed, calor, angustia. Está escrito que se levantará nación contra nación, reino contra reino, y va a dar comienzo a esos 7 años de la semana 70 de Daniel, que tienen que ver con los 21 juicios de Dios, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira de Dios, descritos en el libro del Apocalipsis. Entonces, creo que hemos dado respuesta al por qué es tan importante para Dios la ciudad de Jerusalén, lo que significa. El tipo de esta ciudad significa que es el lugar donde Dios regresa a gobernar al hombre por 1000 años, dice la Escritura. Es la ciudad del gran Rey, de Jesucristo. Esa ciudad fue entregada a Jesucristo, aunque no haya sido aceptado hace 2000 años. Él va a regresar y Él tomará su autoridad, porque Él es el dueño de esa ciudad, de Jerusalén. Y sí, en verdad, esa ciudad es la ciudad de la paz, lo que significa. Pero esa paz solo se dará cuando regrese Jesucristo. Es más, cuando oramos con base a los salmos, creo que es el Salmo 121, o no sé si está en el 122, donde dice que oremos por la paz de Jerusalén, creo que es en el Salmo 122 también. Oremos por la paz de Jerusalén. Significa eso, que hasta que Jesús regrese, habrá paz en Jerusalén. Mientras Jesús no esté aquí, aunque Israel construya un tercer templo, aunque cuando digan las naciones paz y seguridad, en ese tiempo no vendrá paz y seguridad, porque dice la palabra que cuando digan las naciones paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. La paz vendrá al mundo, vendrá a Jerusalén. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesús pose sus pies en el monte de los olivos, como leímos, se parta la ciudad de Jerusalén en dos, se haga un gran valle y regrese Jesucristo, a gobernar las naciones. Ahí comenzará la verdadera paz
en el mundo. Entonces no habrá paz en el mundo, ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo regrese. Gloria a Dios. ¿Entendemos el mensaje de la ciudad de Jerusalén? ¿Por qué es tan importante? Amén. Y todos los que hayamos creído en Cristo, dice la palabra, que regresaremos con Cristo y gobernaremos las naciones en medio de esa ciudad, en la ciudad de Jerusalén. Y que es un prototipo también de lo que será la nueva Jerusalén más adelante. Amén. Cuando Dios haga o cree los cielos nuevos y la tierra nueva, Dios va a crear una nueva Jerusalén. Gloria a Dios, donde Dios va a gobernar y será la luz en medio de esa ciudad. Por eso es tan importante hoy la ciudad de Jerusalén y por eso es tan peleada y por eso el enemigo de Dios quiere verla dividida, quiere verla destruida, quiere dominarla, pero el único Rey de Reyes, Señor de Señores que la va a dominar es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces vamos a hacer una oración, vamos a dar gracias a Dios, vamos a orar, vamos a pedir por la paz de Jerusalén, ya entendiendo por qué es tan importante, por qué Jesús lloró cuando entró a esta ciudad. Yo muchas veces me preguntaba, bueno Señor, pero ¿por qué sobre una ciudad? Bueno, porque ya podemos entender la importancia que tiene la ciudad de Jerusalén para Dios y para nosotros mismos. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias, Señor, por esta enseñanza que tú nos das. Gracias que tú escogiste a Jerusalén, una ciudad en mitad del desierto, pero tú decidiste ahí poner tu presencia. Los primeros 2 templos que fueron destruidos, ahí se invocaba tu nombre, era el lugar de tu presencia, pero por la rebeldía de tu pueblo esos templos fueron destruidos. Pero cuando tú viniste, Señor Jesús, hace 2000 años, tú nos hiciste ahora esos templos. A aquellos que hemos puesto nuestra confianza en ti, dice tu palabra que hoy somos el templo del Espíritu Santo. Tu iglesia es el templo del Espíritu Santo. Ya no necesitamos templos hechos por mano humana, porque tú no habitas ya en ellos, tú habitas en el corazón del hombre, en el corazón de aquellos que hemos abierto nuestro corazón a ti, que hemos recibido la salvación que es por medio de Jesucristo. Señor Jesús, te abrimos nuestro corazón, queremos que vengas y tú gobiernes nuestras vidas, porque gobernando nuestras vidas estaremos listos para el gobierno que tú traerás a las naciones, al mundo entero. Gracias te damos, Señor. Gracias por la ciudad de Jerusalén. Pedimos por la paz de Jerusalén que se cumplirá hasta tu regreso. Pero hoy pedimos, Señor, que todo lo que pase en esa ciudad se cumpla de acuerdo con tu voluntad, con tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú esa ciudad es la ciudad del gran Rey, es tu ciudad, es la ciudad donde tú vas a gobernar por 1000 años, Señor. Te damos gracias por esta ciudad, la bendecimos, Señor, y declaramos que la paz sea sobre Jerusalén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga, la paz de Cristo, Shalom, y seguimos con el tema de Israel la próxima semana. Dios los bendiga.